Bueno, listo. Bueno, entonces tenemos un delta T de 10 segundos, una masa de 5 kilos y dice que en el punto A, por ejemplo, acá, tiene una velocidad de 3 metros por segundo, o sea, velocidad en A de 3 metros por segundo. Y que es empujado durante 10 segundos hasta a otro punto B. Vamos a decir punto B. Por una fuerza resultante de 4 metros. Y se calcula la velocidad que adquiere el móvil y la distancia recorrida en estos 10 segundos. Bueno, nosotros sabemos que por dinámica, segunda ley de Newton, es que fuerza es igual Fuerza. a masa por aceleración, ¿sí? Ese lo puse, Bien. sí. La fuerza la conocemos, lo que no conocemos es Es la la aceleración que está adquiriendo, ¿sí? Producto de esa fuerza. Entonces, la nos queda despejó. que la aceleración va a ser igual a la fuerza dividido la masa. La fuerza la conocemos, que es 4 newton por 5. 4 Dividido 5. newton dividido 5. Así que esto nos daría, vamos a agarrar la calculadora, 4 dividido 5, 0,8. 0,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la aceleración. Ahora, por lo que sería movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV, sabemos Sí. que la posición final que va a tener un objeto va a ser una posición inicial más Veas. una velocidad inicial por un delta t más un medio de una aceleración por delta t al cuadrado. Esta es la ecuación general de movimiento, ¿sí? Fórmula, claro. Entonces, Este es sabemos que movimiento rectilíneo uniforme. uniformemente variado, MRV. Entonces, ¿qué posición tendrá? El objeto va a ser posición inicial 0 metros, vamos a decir. Posición inicial la conocemos, es 3 metros sobre segundo al cuadrado por 10 segundos más un medio por la aceleración, que es 0,8 Metros sobre metros sobre segundos. segundo cuadrado por 10 segundos al cuadrado, ¿sí? Vamos a un poco más para allá. Así que si hacemos esta cuenta, nos debería decir a qué distancia está el objeto. 3 por 10 más un medio de 0,8 por 10 al cuadrado. Así que estaría a unos 70 metros. Bien. 70 metros es la distancia. Entonces el punto B dice calcular la velocidad que adquiere el móvil y la distancia recorrida. Bueno, ya tenemos la distancia, ¿sí? Y la velocidad que adquiere. Bueno, eso también surge de MRV, donde la velocidad final va a ser igual a la La velocidad velocidad inicial inicial más más aceleración por más delta t. Así que la velocidad final va a ser 3 metros sobre segundo más 0,8 0,8 metros sobre segundo cuadrado por 10 segundos. Sería 3 más 0,8 por 10 al cuadrado. 240, 240 metros sobre metros sobre segundo, ¿sí? segundos. Esa sería la velocidad que termina En adquiriendo punto B. el punto A. Sí, este de acá, el A. Después, determinar a qué distancia de B se detendrá si a partir de ese punto deja de ejercerse esa fuerza y comenzará a transitar un camino horizontal pero con coeficiente de rozamiento, ¿sí? Entonces quiere decir que después de la posición B va a empezar un trayecto donde tiene fuerza de rozamiento, ¿sí? Y si no tiene otra fuerza, se va a empezar a detener, ¿sí? Claro. Entonces, a partir de B,
va a ejercerse una fuerza de rozamiento Que lo va a frenar. que lo va a ir frenando. Entonces, la única fuerza que hay, entonces ahora va a ser Opuesta. la fuerza de rozamiento, ¿sí? ¿Cómo se calculaba la fuerza de rozamiento? Era el coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Cuál era la normal? Era la fuerza reactiva al peso, es decir, nosotros vamos a tener Opuesta. el peso y La la normal para normal, arriba. ¿sí? Entonces, en este caso, el peso es igual a la normal. Si fuese un plano inclinado, no, ya sería otra historia. Pero acá, en un plano horizontal, el peso siempre es igual a la normal. ¿Y el peso cómo era? Era la masa por la Por, gravedad. sí. Así que acá tendríamos, 5 por exacto, 5 0,1 kilos por 9,8 metros sobre metros segundo sobre segundo. cuadrado. 5 por 9,8, 49 newtons. 49 newtons. Esa es la normal. Bien. Como ya conocemos ahora conocemos la normal, podemos conocer la fuerza de rozamiento, que sería el coeficiente de rozamiento, que acá dice ser 0,2. 0,2. 0,2 por 49 newtons. Así que esto 9,8. 9,8 newtons. ¿Sí? Esta es la fuerza que lo va a detener, es la única fuerza que está actuando para que el objeto se detenga. Ahora, la pregunta Bien. es, ¿a qué distancia? Dice, ¿no? Dice, determinar a qué distancia del punto B. Bueno, hacemos exactamente lo mismo que acá. ¿Por qué? Reemplazando los datos. Exacto, reemplazamos el valor. Ahora, el problema es que no tenemos el tiempo. Vamos a tener que usar otra ecuación, ¿sí? Había una ecuación que era la aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por delta x. Acá, por ejemplo, tenemos la información de el espacio recorrido y Sí. las velocidades. No nos interesa el tiempo. Bien. Si un objeto se detiene, primero vamos a despejar de acá el delta x, o sea que nos quedaría delta x es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por a. Ahora, ¿cuál es la velocidad final para un objeto que termina deteniéndose? 0. 0. 0 menos la velocidad inicial. ¿Cuál sería en este caso? Ya la sabemos. La que alcanzó cuando empezó o llegó al punto B, 240 metros sobre segundo. ¿Sí? Que es la que nosotros habíamos calculado que alcanzaba después de los 10 segundos. Entonces, menos 240 metros sobre segundo al cuadrado. Dividido 2. Por una aceleración. Que no sabemos cuál. Que no la conocemos, pero conocemos la fuerza que está actuando sobre él. Entonces volvemos a plantear la idea de que fuerza es igual a masa por aceleración. Aceleración. En este caso, la fuerza de rozamiento. Así que la aceleración sería esa fuerza de rozamiento dividido la masa. 9,8 newtons 8 por dividido 5. 5 kilos. 9,8 dividido 5. 1,96. 1,96 metros sobre segundo al cuadrado. Claro, es capcioso porque es otra aceleración. Exacto. Se desaceleró distinto porque hay otra Claro. fuerza actuando. ¿Sí? Claro. Bien. Y ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que saber que esto se está desacelerando. ¿Sí? Por ende, la aceleración va a ser negativa. Negativa. ¿Sí? Entonces acá abajo ponemos menos 1,96 metros sobre segundo al cuadrado. Y acá nos debería dar cuánto recorre.
sería Del B hasta que se frena por completo. exacto. Menos 240 al cuadrado dividido 2 por menos 1,96. Y nos está dando, para no te piense, 14.600 metros. Medio loco, Mm, espera, ¿eh? raro, ¿no? Es como mucho. A ver qué tenemos. Fuerza de rozamiento, sí. 5 por 9,8, 49. Eso está bien, es la normal. Es el peso igual a la normal. A ver, 49 por 0,2. No veo bien. 9,8, sí. Masa, 9,8 dividido 5. No está cambiado la... No, no usamos. No, está bien. A ver, tenemos velocidad inicial, velocidad final. Bueno, capaz que puse ese dato, ese valor, no sé. Sí, sí, es menos 240 al cuadrado dividido 2 por menos 1,96. Sí, 14.693. 14.693,87 metros. Es como un Metros. montón. 14 kilómetros dando vuelta ahí. Bueno, ahí estaría resuelto, digamos. Sí, pero No te cierra el valor. es muy alto. A ver si le pifié en algo. Espérate porque... Bueno, de todas formas, el procedimiento sería el correcto. Sí, Capaz sí, que el procedimiento es así, es bastante complejo. sí. Sí, no, está bien. Venía a 240 metros por segundo, así que 240 por 3,6 estaríamos hablando de que venía a 864 kilómetros por hora, así que sí, está bien, venía fuerte. Está bien, tenía con eso el ritmo, está bien. Exacto. Bueno, ese es el procedimiento. Primero tenés que Bueno, verlo mezclando conceptos, ¿no? Dinámica y y el otro, MRU, claro. MRV. Bueno, Bien, este quedó claro más o menos. sí, sí, es complejo, pero bueno, hay que practicarlo. Sí, sí, Yo lo había planteado porque yo partí de la fórmula fuerza, masas por aceleración. Yo ahí, eso lo planteé yo, pero bueno, claro. todo lo demás me Bien. costó. Bueno, seguimos con el segundo. Tenemos. Dice, en la figura un objeto es sostenido por una barra pivotante y un cable. Hallar la tensión en el cable y la figura ejercida por la bisagra. Y la fuerza ejercida por la bisagra, sí. La barra tiene peso despreciable y la barra es homogénea y su peso es de 10 newtons. Bueno, es repetir el mismo procedimiento pero con un valor adicional. ¿Sí? Vamos a hacer directamente el B y entonces el A ya lo sabrías hacer, solo que hay un dato menos. ¿Ok? Dale. Bien. Acá hay que hacer, plantear el concepto de momento de fuerza. ¿Sí? Momento de una fuerza es, digamos, es un indicador de la capacidad que puede tener una fuerza de generar rotación, dicen. Mm, Entonces, vos tenés la barra, ¿sí? Una fuerza que va a ejercer el cable, ¿sí? Vas a tener otra fuerza que va a ser el peso empezó. del objeto. Y dice, la barra es homogénea y su peso es de 10 newtons. Si dicen que la barra es homogénea, ¿sí? Quiere decir que lo que representaría, el vector que representa su peso, se va a ubicar en el medio, ¿sí? En el medio de la barra, más o menos por acá, ¿sí? Entonces este va a ser el peso de la barra. Peso de la barra, ¿sí? A ver.
porque no nos da ninguna distancia. ¿Tiene algo que ver con el equilibrio cuando dice que es homogénea? Sí, Sí, tiene que ver. claro. El tema es que no nos está dando ninguna distancia, che, acá. Mm. Yo de mañana lo veo, le voy a preguntar. Vos haceme las preguntas que considerás, después mañana yo te cuento. Claro. Se puede resolver gráficamente, pero no creo que lo diga. No, no creo. No, no, aparte no lo dice la consigna, resolver gráficamente, o sí. Faltan las distancias, che. La distancia del punto B hacia el peso. Sí, Esto estaría fijo sobre la pared, ¿no? claro. El problema es que no puedo calcular si no hay una distancia. No puedo calcular las tensiones. Bueno, no te preocupes, pasemos al otro. Yo mañana le pregunto y después te cuento qué es lo que me dice. No tenés la distancia, te falta la distancia. Faltan las distancias, digamos, de acá. O sea, de acá a acá, Sí, ¿sí? Y, sí, esa distancia falta. ok. La distancia del punto de pivote a donde está la fuerza. Porque sobre eso yo Porque el restás, momento de una fuerza es fuerza por distancia. Y la claro. distancia no la tenemos. Bien. Vamos con el 3 entonces. Igual después me pasás estas hojitas, así me queda ordenado. Sí, sí. Perfecto. Bueno, y este es el que yo te decía que vos nos habías enseñado. Uno que me parece que era más complejo, Salud, pero que estaba a la inversa. O sea, yo, claro, me cambié el dibujo y dije, ay, ahora será igual, no será igual. Claro. A ver si lo puedo iluminar un poco. Pero yo lo planteé todo en la hoja, lo que pasa es que esa hoja Claro. me la quedé yo. Dice, se deja caer un objeto libremente desde una altura tal que al tocar tierra, rozamiento con el aire despreciable, su energía cinética es de 196 joules. Bien. Entonces decimos que un objeto se lo deja caer, vamos a decir, desde una altura X. Hay que Bien, entonces la energía cinética justo acá abajo es de Sí. 196 joules. ¿Sí? Bien. Quiere decir que la energía potencial arriba también era de 196 joules. ¿Sí? Porque la energía no se pierde. A medida que va Ujú. cayendo se va transformando de potencial a cinética. Sí. Como sabemos que la energía potencial dice, la primera pregunta dice, ¿desde qué altura se dejó caer? Bien. Es Eso igual también lo planteé, sí. masa por gravedad por ¿Verdad? altura. Nosotros sabemos que 196. Ah, mirá, bueno. ¿Cómo sabes que es potencial y no es cinética? O sea, desde arriba. Claro, porque la potencial es toda energía cuando el objeto tiene cierta altura. ¿Sí? Cuando está en movimiento es cinética. ¿Sí? Está bien, entonces sería la mecánica es la potencial Sí. menos la cinética. Más, sumada. Más. Sí. La energía mecánica se mantiene constante. Es la suma de la potencial y la cinética. Y la cinética. Digamos que a mitad de camino va a tener mitad de cinética y mitad de potencial. Ok, clarísimo, bien. Dice, ¿desde qué altura se dejó caer? Bien, nosotros tenemos que averiguar H. Bueno, H porque está uno acostumbrado a decir en inglés, ¿no? Altura. Bien, el trabajo de la fuerza peso si su masa es de 10 kilos. Bien. Acá te está dando un dato que te va a servir para el otro punto. Es decir, en el punto B te da un dato para el A. Ok. Bien. El trabajo de la fuerza peso quiere decir lo que está haciendo que el objeto caiga, ¿sí? Es peso, que es igual a masa por gravedad, ¿sí? Sí. Bien. Vamos a calcular su peso. Peso es 10 10 kilos kilos.
por la gravedad. 9,8 metros sobre segundo cuadrado es igual a 98 newtons. ¿Sí? Ujú. Bien. Ahora el trabajo de esa fuerza peso es la fuerza, o sea, el peso, por una distancia, que en este caso va a ser nuestra altura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajo siempre es fuerza por distancia. Ahora, Fuerza peso. Bien. si uno tiene una fuerza peso, que es la que está empujando para abajo, Ujú. multiplico por la distancia que bajó, vamos a tener el trabajo. El Bien, recorrido. exacto. O sea, 10 kilos por la aceleración, Por la altura. por la El tema es que altura. acá también no tenemos la altura. ¿Sí? Vamos a ver cómo la podemos determinar. Porque acá nos pide dato la altura también. Bien. A ver. La altura de la que se dejó caer. Vamos a ver que se deja caer un objeto libremente de una altura tal que al tocar tierra su energía cinética es de 196 joules. Bueno, vamos a ver qué combinación de ecuaciones podemos sacar. Sabemos que la energía cinética abajo es igual a la energía potencial que tenía arriba. Ujú. La cinética es un medio por la velocidad al cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por gravedad por altura. La masa la tenemos, 10 kilos, pero no tenemos la velocidad. Y la altura tampoco. Ujú. Veamos. ¿Qué podemos? Yo supongo Capaz que se supongo confunde. que con el dato de la masa del punto B calculamos la energía potencial. Entonces, si la energía potencial la conocemos, que es de 196 joules, Le sacas la masa. claro, creo que tiene que ser así. Entonces sabemos que la altura va a ser 196 joules dividido la masa por la gravedad. Ujú. Masa por gravedad es 98 newtons. 196 dividido 98. 2. Bueno, 2 metros. ¿Sí? Ujú. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. También complejo porque Claro. Uno son datos que... lo que hay que saber es que la energía potencial abajo, perdón, la energía cinética abajo es la misma con la que salió, que es la energía potencial. Sí. Entonces, como nos da el dato de la energía potencial y conocemos la masa y la gravedad, podemos despejar la altura, ¿sí? Que es lo que Ok. hicimos. Le pones a esa A que es altura, porque me voy a confundir, porque igual Sí, es mayúscula, pero es altura, no es aceleración. altura, sí, tal cual. Bueno, eso responde la pregunta Ahí A. ya tenemos la altura y entonces ahí podemos Hacer el B. hacer el B. El trabajo de la fuerza peso si su masa es de 10 kilos. Bueno, como dijimos, el trabajo es igual al peso por Sí, la la altura. altura. Así que trabajo es igual a 98 newton, que es 98 la fuerza peso, por por 2 metros. 2 metros, 196 joules. Joules. Bien, ¿sí? Bien, Bien, tiene bien. lógica porque ¿cuál fue la energía que tenía al principio? Y al final se mantuvo constante por una cuestión de la energía mecánica y el trabajo, quien movió el objeto en realidad es la fuerza del peso. ¿Sí? Ujú. Bien. Bueno, este está. Vamos a ver. Bien. 4.
Bueno, este debe ser el más difícil. Este es el que te decía que se invertían los ángulos. Sí. Bueno, no llego a ver. 33 grados son. Debe ser 33, ¿no? A ver, yo no tengo acá la hojita porque Bueno, saqué supongo foto, que es pero... 33 o 35, no sé. Bueno, igual si se plantea después el Sí, es lo ángulo se mismo. reemplaza. Es lo mismo. Debería de ser... Sí, 35 grados, pongámosle, no importa. Bueno. Mediante dos dinamómetros se suspende un peso de 12 newtons. Peso 12. O sea, a ver, te hago Sí, un pensamiento lógico. sí, Tenemos en el medio tenemos el peso, ¿sí? claro. Y tenemos una línea, que sería el peso la normal. Sí, Ahora, yo puedo formar un ángulo de 90 grados, porque de un lado es 90 y del otro lado también es 90. acá, ¿Correcto? en esta parte, A ver, mostrame dónde estás marcando. acá, Claro, no, hacia abajo, 90 grados. así. Así, exacto. Claro, O sea sí. que si ese es 35, si el ángulo es 35 del otro lado, el complemento me tendría que sumar los 90 grados del Claro, ángulo, claro, claro. ¿correcto? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bien. Eh, del modo que indica la figura. Uno de ellos señala 10 newtons y está inclinado 35 grados respecto a la vertical. Hallar la lectura del otro dinamómetro, es decir, la tensión en esa soga y el ángulo que forma con la vertical. Ah, bueno, hay que encontrar el ángulo. Ok, bien. Bueno, vamos a graficarlo un poco más grande. Tenemos un ángulo y otro ángulo. Este es el peso. Ujú. Y entonces acá tenemos 35 grados. Sí, Bien. Este sabemos que es 90, así que claro. tenemos la suma de los tres ángulos tiene que dar 180, así que 180 menos 90 menos 35. Este de acá mide 55. Claro. ¿Sí? Bien. Nos dibujamos nuestro sistema de referencia de XY. Sí, Bien. Bueno, sabemos que esta, que vamos a llamar F1, es de 10 newtons. Bien. Ahora tenemos que averiguar la fuerza número 2, ¿sí? claro. Este en realidad es un poco más fácil que, Que el otro. que los anteriores que ha dado, porque ya una de las dos fuerzas la tenemos. ¿Bien? Bien. Vamos a plantear siempre las sumatorias de las fuerzas, es decir, vamos a sumar todas las fuerzas que están en el eje Y y en el eje X. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas que están en el eje de las Y? Vamos a tener, voy a dibujar en rojo, tenemos acá, Sí, tenemos F1 en sí. Y y también tenemos F2 en Y. ¿Sí? Sí. Vamos a tener acá F1 en X, En X y F2 en X. exacto, F2 en X. Bien. Bueno, en el eje Y vamos a tener entonces F1 positiva, porque está mirando para arriba, Sí, en Y, más F2 en Y en menos Y el peso que está es apuntando para abajo. El peso lo conocemos, era de 10. peso de 12 newtons. Bien. Ya de acá vamos a poder calcular una de las dos fuerzas.
a ver, nosotros sabemos que F1 en Y va a ser igual a miremos los ángulos. El que nos serviría a nosotros para calcular F en Y, F1 en Y, sería los 55 grados. Sí. ¿Sí? O también, como lo veíamos nosotros antes, era este Claro. acá, que es el mismo, 55, ¿sí? Claro. Bien. Entonces tenés que hacer el seno. Seno. Exacto, seno. Seno de 55 grados por F1, que es 10 newtons. Así que esto sería seno de 55 por 10. 8,19. 8,19 newton es F1 en Y. Bueno, de acá, ¿qué podemos despejar? Ahora, a ver, la sumatoria de todas estas fuerzas, ¿cuánto daría? Daría 0. 0. Claro. Entonces podemos ya calcular F2 en Y. ¿Por qué? Pasamos el peso, de estar restando pasa sumando, y F1 en Y pasa restando. Sí. ¿Sí? Así que sería 12 newton menos 8,19 newton. 12 menos esto, 3,81. 3,81 newtons. Bien. Con esto ya podemos calcular F2. Ya está. A ver, aguardame que me están llamando por teléfono. Bueno, perdón. Volvemos a plantear lo mismo que con F1. Si F2 en Y es igual al seno, ¿sí?, de un ángulo, bueno, ahí está, no tenemos el ángulo. Vamos a ver cómo sacar el ángulo. Por F2, ¿sí? Bien, F2 en Y lo tenemos. No tenemos ni el ángulo ni F2. Vamos a ver por el lado de las fuerzas en X que podemos conseguir. ¿Pero el complemento no lo podemos sacar? No, porque No. este ángulo puede ser cualquiera en este caso. ¿Sí? Estos dos ángulos pueden ser cualquiera. Pero ¿Sí? sí son 90 grados. De acá a acá sí, pero no conocemos este. Este puede Claro. estar así de inclinado o puede estar Claro, así. claro. No podemos conocer ese ángulo. Entonces vamos a plantear la sumatoria de todas las fuerzas en el eje de las X que tenemos. F2 en X, ¿sí? Menos Sí. F1 en F1 X. en X. Bien. Esto sabemos que nos tiene que dar 0. Sí. Bien, F1 en X lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque conocemos el ángulo, así que hacemos coseno del ángulo. Coseno del ángulo. De 55 por 10 newtons. Así que F1 en X va a ser coseno de 55 por 10. 5,74. 5,74 newtons. Bien. Entonces acá ya sabemos que F2 tiene que ser igual a F1 en X. Y como ya conocemos el valor, dice que es 5,71 newtons. Bien. A ver ahora. ¿Cómo sacábamos el ángulo si nosotros tenemos una fuerza, así, y conocemos su componente en Y? En X y en Y. Tenemos F en Y y F en X. Para conocer este ángulo, esta es F, Sí. para conocer ese ángulo alfa, lo que hacemos es tangente a la menos 1 de Esa parte no. F Y dividido F en X. ¿Sí?
Y nosotros f en y y f en x ya lo tenemos. ¿Sí? Esto es nuevo, claro. Alfa sería tangente a la menos 1 de f2 en y dividido f2 en x. Así que esto sería F1, F2 en y, 3,81 newtons dividido 5,71. No, no lo iba a resolver nunca. Ro tampoco hizo esto, ¿eh? Ro planteó, bueno, ya la culpa es mía por no habérselo mostrado. Ok. Sí, este es prácticamente lo mismo, pero Va cambia más un poco el complejo orden en que hacer porque las cosas. esto de la tangente no estaba en el otro. Claro, no porque te daba ya los dos ángulos y tenías Claro, que te da poder exactamente. 33,71. 33,71 grados. Bien. Ese es el ángulo. Ahora, conocemos el ángulo este, que es 33,71 grados, pero necesitamos conocer F2. Bien, sabemos que F2 en X, por ejemplo, o en Y, vamos a decir en X, es igual al coseno del ángulo por F2. Así que si hacemos F2 en X dividido coseno del ángulo, nos va a dar F2. F2 en X sería 5,71 dividido coseno de 33,71. Nos va a dar 5,71 coseno de 6,86. 6,86 newtons. ¿Sí? Ahí va. Esa sería la F2. Y no pedía más nada. Listo. Bueno, complejito. Sí, cambia el ángulo. Cambia, es más complejo, pero va, para mí, no sé. Sí, 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 sí. No, no era más fácil, era más complejo el examen este que el otro. Sí, lo que pasa es que cambió, toca más o menos los mismos puntos, pero le cambió un poco el punto de vista. Sí. Bueno, ¿y qué nos queda? El último. El último que no se veía y lo remarcó. Fíjate que está remarcado por él, porque no se veía Claro, no se veía la gráfica. no se veía nada, sí. Ni la fuerza ni el ángulo. Bien, dice, ¿cuál es la aceleración del bloque de la figura masa 5 kilos? Vamos a poner masa 5 kilos. Y esto está así, inclinado, me parece. Claro, que Que tampoco resbala me había hacia dado abajo cuenta. sin rozamiento. Ok. Ok, es como un plano inclinado. Claro, es un plano inclinado que el Un peso va bloque. así y y la normal va para perpendicular. Claro, bien. ¿Qué fuerza debería aplicarse en la dirección del movimiento deseado para que el objeto suba con una aceleración constante de 2 metros por segundo? Bueno, ¿cuál es la aceleración del bloque de la figura? Ok. Y el ángulo es 30 grados, dice. Sí. Bien, el ángulo 30 grados. Bien, el peso sabemos que siempre es vertical. Ujú. Y esto tiene que ser la normal. Este es el peso en Y. Peso en X
y acá está la normal. Bien. En este caso, como es un plano inclinado, la normal es igual al peso en Y. ¿Sí? Bien. Mejor dicho, la fuerza que mueve el objeto es el peso en X. ¿Sí? La fuerza en X, en este caso. Dice, resbala hacia abajo sin rozamiento, así que no hay otra fuerza, solo la fuerza del peso en X es lo que lo mueve. Dice calcular la aceleración. Bueno, sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, así que la aceleración va a ser igual a la fuerza dividido la masa. En este caso, ¿cuál es la fuerza que vamos a pensar? Va a ser el peso en X dividido la masa. Así que la aceleración con la que cae va a ser igual. Primero calculemos el peso en X, que cómo se calcula. Se calcula cómo. Veamos el ángulo. El ángulo es este, ¿sí? Así que el opuesto a este ángulo es el peso en X. Por eso en este caso hay que recordar que es al revés que en el caso anterior. Es el seno. Seno de 30 grados por el peso. ¿Sí? Que en este caso el peso no lo tenemos, así que hacemos masa por gravedad. O sea, 5 kilos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Así que peso en X nos queda seno de 30 por 5 por 9,8, 24,5. 24,5 newtons. Bien. Ahora sí, hacemos 24,5 newtons dividido la masa, que son 5 kilogramos. 4,9. 4,9, sí. Recordame de vuelta, ¿por qué hicimos el seno y no el coseno? Ahí. Bien. Acá. Porque el dibujito está como que al revés de la figura o no se ve nada y es así. No está yo lo interpreté como para el otro lado. ¿Este? Sí. No sé, acá parece estar una flechita. Ah, puede ser que esta sea. Claro. Sí, está bien, está bien. Bueno, pero el caso es lo mismo, no pasa igual. Está bien. Lo que hay que tener en cuenta para saber si usas seno o coseno es, acordate de la Es mnemotecnia de X o Y. SOHCAHTOA. SOHCAHTOA es opuesto sobre hipotenusa y el opuesto de este ángulo es el peso en X, que lo tenemos acá. Sí, sí. Sería este de acá. ¿Sí? El opuesto. Y el opuesto siempre se calcula con el seno. ¿Sí? Ok. En cambio, en el otro, cuando uno hacía el ejercicio anterior, ¿qué pasa? ¿Cuál es el opuesto al ángulo? La fuerza en Y. ¿Sí? Por eso los roles, acá se invierten los roles. ¿Sí? Hay que mirar el Claro. opuesto siempre. ¿Sí? Está bien. Bueno, ahí tenemos el punto 1. ¿Cuál es la aceleración del bloque de la figura? Una pregunta que puede hacer él, no sé, capaz que le agrega, no sé, pero Sí. si el peso tiene que ver con la aceleración y en cambio acá no, en un bloque que cae por una pendiente, lo único que interfiere en cuánto se acelera es el ángulo. El Nada más. ángulo. Bueno, dice, ¿qué fuerza debería aplicarse en la dirección del movimiento deseado para que el objeto suba con una aceleración constante de 2 metros sobre segundo cuadrado? Bien. Nosotros ahora tenemos el caso a la inversa. Tenemos el objeto que va a subir. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos fuerzas ahora. ¿Sí? Bien. ¿Cuál va a ser? Una, la fuerza que nosotros le Ejercemos acá. apliquemos va a estar la fuerza del peso, peso en X, ¿sí? Y también va a estar el peso en Y el peso. Bien.
La que nos importa es la fuerza resultante, ¿sí? Que va a Sí, resultar de, del trabajo y el... claro, de la fuerza nuestra y la del peso en X. Entonces vamos a poner que la fuerza resultante va a ser igual, si tomamos como referencia el X para allá positivo, va a ser Sí. el peso en X menos la fuerza, ¿sí? Ujú. Bien. Si nosotros conocemos la masa, ¿sí? Y de Sí, vuelta, masa por aceleración va a ser la fuerza. aceleración. Conocemos la aceleración y conocemos la Sí, masa, ¿sí? Así que conocemos cuánta la fuerza vamos a fuerza. tener que hacer para acelerarlo, ¿sí? Bien. La masa, ¿cuánto era? 5 kilos. Arriba 5 por Por cuatro una coma aceleración de nueve 2, ¿no? 2 metros por segundo cuadrado. Bien. Así que tenemos 10 newtons, ¿sí? Bien. Pero esta tiene que ser la fuerza resultante, ¿sí? La fuerza resultante tiene que valer 10 newtons. ¿Por qué? Porque si es menor, ya no se acelera con esa fuerza, Ah, con esa, no con se esa aceleración. movería. Entonces, 10 newtons va a ser igual al peso en X, que lo conocemos ya, 24,5, menos una Menos la fuerza que fuerza. nosotros tenemos que ejercer. La podemos calcular, ¿sí? Vamos a despejarla, quedaría. Pasamos para un lado para acá, donde tenemos fuerza, es igual a 24,5 newtons menos los 10 newtons de la fuerza resultante. ¿Sí? Sí. A ver, ¿hice bien? Sí, pasé para allá sumando y este restando. Tiene que dar menos de 10. A ver, claro. 24,5 menos 10. Nosotros vamos a tener que hacer una fuerza de 14,5 newtons. ¿Sí? Esta fuerza, la que haría una persona, tiene que ser de 14,5 newtons. ¿Sí? Ujú. Este fue medio confuso, Sí. ¿no? Em, sí, está como que, bueno, también es complejo. Son diferentes a los otros, me parece. Sí, sí, sí. Este es uno totalmente nuevo. Este, Bueno, acá, ¿qué es lo que hicimos? Vamos a pegar una repasada. Primero, en el sí. plano inclinado, calculamos el peso en X, ¿sí? Para poder conocer la aceleración, ya que es la única Mm, fuerza que interviene. Después, el planteo que hay que hacer es que él te da una aceleración que él quiere, y conociendo la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración, calculás sí. la fuerza que resultaría de la fuerza que uno hace y la del peso en X. Uno tiene que empujar Ujú. más que el peso en X para poder Moverlo. vencerlo y que suba. ¿Sí? Bueno, eh, ahí se termina el ejercicio. Es como que en este hay que plantear el concepto de dinámica de fuerza resultante, ¿sí? Ajá. No, Para... y diagramar bien el planteo, porque si no lo dibujás, no. Exacto, exacto. Bueno, listo, ¿no? Ya están. Bueno, bueno, listo. Cualquier cosa, Eh, entonces, punto 2, tengo que preguntar sí, al... si querés ponemos una distancia X nosotros y lo calculamos. Lo único que va a pasar es que le va a cambiar el dato de la distancia, ¿no? Claro, Si querés lo hacemos. bueno, sería un dato del problema eso. Si no, no ¿Cómo? tenés otra forma. No te entendí, perdón. Que digo que tiene que ser un dato que él plantea, porque si no, no tenés forma de Sí, resolverlo. yo creo que sí. Sí, 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 sí. Vamos a hacerlo con una fuerza X. Perdón, una distancia Un número cualquiera. común, así tenemos una idea de cómo es. Claro. Vamos a hacer el punto B directamente porque el punto A sería lo mismo, nada más que hay Sí, que ignorar un dato.
Bueno, vamos a imaginar que la distancia del punto de pivote al peso, ¿sí?, sea de, no sé, 5 metros. ¿Sí? Bueno. Sí. Bien, entonces nosotros vamos a tener una fuerza Ujú. y la fuerza peso. Y en el medio, a mitad de camino, va a estar el peso de la barra. ¿Por qué a mitad de camino? Porque es homogénea. Dice que es homogénea. Si no fuese homogénea, te tiene que decir dónde está el peso de la barra, ¿sí? Y la distancia también. Exacto, la distancia a la que se encuentra. Bien. Vamos a analizar cuántas fuerzas hay. Tenemos la fuerza de la tensión del cable Ujú. y empezamos a descomponer las fuerzas que pueden haber. Tenés una fuerza en F, de la F en X, perdón, en Y, y una fuerza en X. Pero ¿dónde está la fuerza en X? La fuerza en X está hacia En la la barra. izquierda. Hacia la izquierda. Fuerza en X. ¿Sí? Ahora, contra la pared, también hay una fuerza. Porque si no hubiese una fuerza, la pared no hace fuerza, se enterraría. Sí. Entonces, vamos a dibujarla con otro color. Vamos a tener la fuerza que ejerce, vamos a decir así, la pared. O sea, vamos a llamarla la Ujú. fuerza de la pared. No sé. Fuerza de la pared. FP. ¿Sí? F en X y la fuerza en la pared serían iguales. ¿Por qué? Porque si no, para un lado se está moviendo. ¿Sí? Sí. Entonces, la fuerza en X tiene que ser igual a la fuerza Fuerza. de la pared. Bien. Pero también, a su vez, hay una fuerza que ejerce la pared en diagonal. Vamos a llamarla fuerza de la pared en X, y también vamos a tener la fuerza de la pared en Y. ¿Sí? Ujú. Bien. Nos dan el ángulo, que este ángulo de acá 30. es 30 grados. Ujú. ¿Sí? Bien. El mismo que tenemos de este lado. Sí. Bien. Bien. Vamos a hacer la sumatoria de todas las fuerzas que están en el eje de las Y. ¿Cuáles son positivas? F Eh, a ver. de la pared en Y Sí. más la fuerza en Y menos el peso. El Y esto peso. va a dar igual a 0. ¿Por qué? Porque no se está moviendo. ¿Sí? Bien. El peso lo conocemos. Las fuerzas de la pared y de la fuerza no la conocemos. No. Bien. Pero sí sabemos que entonces fuerza del peso en Y más la fuerza en Y va a ser igual Cero. al peso. Bueno, por ahora nos quedamos acá. Como hay que aplicar... perdón, acá nos olvidamos la fuerza, el peso de la barra. Ah, El peso de la barra, que también está en el eje de la Y. ¿Sí? Está acá. claro. Bueno, entonces nos queda el peso en Y más fuerza Y es igual al peso más el peso de la barra. Bien. El problema acá es que hay que usar momento, el concepto de momento de una fuerza. Mm. A ver. ¿Cómo lo sacamos? Momento de una fuerza es igual a una fuerza por la distancia a la que está aplicada la fuerza por el seno del ángulo con el que está aplicada.
¿Sí? ¿Eso más o menos lo tenés en mente o No, no, está bien. Vos ahí, yo después. después analizamos? Ok, bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que sumar los momentos de cada fuerza. ¿Por qué? Porque acá hay fuerzas que van a tender a hacer que esto se mueva en pivote, ¿sí? O sea, que suba y baje, como si fuera con este punto de pivote. Pero si está en equilibrio, esa fuerza no se mueve, es cero. O sea, Claro, no. la suma de todos esos momentos va a dar cero porque no se está moviendo. Sí. Bien, entonces vamos a tener que sumar todos esos momentos. ¿Cuáles son? El momento del peso, ¿sí? Más el El peso de momento la del barra, peso de la barra más la fuerza y de X. más el momento de la fuerza tiene que dar cero. ¿Por qué no incluyo el de la pared? Porque el de la pared está, digamos, horizontal, ¿sí? No, no ejerce momento. Acá los que ejercen momento son la fuerza, el peso y el peso de la barra, ¿sí? Mm. Bien. Vamos a analizar cuáles son, o sea, las que están apuntando hacia un lado y hacia el otro. O sea, el momento de la fuerza está apuntando hacia arriba, ¿sí? Entonces podemos decir que el momento del peso más el momento del peso de la barra tiene que ser igual al momento de la fuerza F, ¿sí? Lo pasé del otro lado, ¿ok? Sí, Bien. Porque si sumo todos y no hay uno que por lo menos sea negativo, no va a dar nunca cero, ¿sí? ¿Ok? claro. Bien. Momento del peso sería peso por la distancia a la que se encuentra. Vamos a poner directamente los números. ¿A qué distancia se encuentra el peso del punto de pivote? 5 metros. A 5 metros. Bien, entonces ponemos el peso por 5 metros por el ángulo con el que está aplicado. ¿Con qué fuerza, con qué ángulo está aplicada la fuerza del peso? Un ángulo de 90. 90 grados. ¿Sí? Entonces sería seno de 90 grados. Más peso del momento, el momento del peso de la barra. El peso de la barra, ¿cuánto es? 10 newtons. 10 newton. 10 newtons. Bien. Serían 10 newtons por... ¿A qué distancia está? A mitad de camino, porque dijimos que está en el medio, ¿sí? Ah, Entonces, 2,5. a 2,5 metros. Por, de vuelta, seno de 90 grados, ¿sí? Bien. Acá directamente voy a poner el dato del peso, que es de 1000 newtons. Bien. ¿A qué tiene que ser igual? Bueno, A tiene que ser 0. igual a una fuerza, F, por la distancia a la que está aplicada. ¿A qué distancia está aplicada la fuerza? 5. A 5 No, metros, que es la misma que el peso, 5 metros por el seno de qué ángulo? De 30 en este caso. Seno de 30. Bien, fíjate que la única incógnita que tenemos acá es la fuerza. la fuerza. Así que la podemos despejar. Vamos a calcular primero todo este lado. ¿Cuánto vale? Bueno, seno de 90 ya sabemos que es 1, así que eso lo podemos ignorar. Así que es 1000 por 5 más 10 por 2,5. 2,5. 5025. Entonces, 5025 joules. ¿Sí? Joules. Si lo dividimos por el seno de 90 por 5, perdón, seno de 30, me va a dar la fuerza, ¿sí? Ujú. 2010. 2010 newtons. Este es el valor de la fuerza F, ¿sí?
Y recién ahí podemos empezar a resolver esta parte, porque fíjate que acá no teníamos ninguna de las fuerzas, estas sobre todo, no las teníamos, ¿sí? Claro. Bueno, vamos a resolver esta igualdad, mira, vos tenés acá que f en x es igual a fuerza de la pared en x. Bueno, vamos a calcular f en x. F en x era igual al coseno de 30 grados por f, que es 2010. Esto por coseno de 30. 1740,71. Es complejo este también. Sí, sí. Estos son más complejos que los últimos que dio. Bueno, acá f en y ya con el seno. Claro. Sería seno de 30 por 2010, 1005. Bien. Habíamos dicho entonces que esto era igual a la fuerza de la pared en X. Así que ya lo conocemos. Bien. ¿Qué nos queda? Nos queda calcular La sumatoria. exacto, porque tenemos que calcular la fuerza en Y de la pared. Tenemos que calcular esta de acá. ¿Qué nos queda? Si la despejamos, peso más peso de la barra menos la fuerza en Y. El peso lo conocemos, es 1000 newtons más 10 newtons de la barra menos fuerza en Y, que es 1005. Así que tenemos 1000 más 10 menos 1005, o sea, 5 newtons. Engorroso. ¿Eh? Es complejo. Es complejo. Entonces, nosotros ya tenemos la fuerza de la pared en X, que resultó ser de 1740,71 newtons, y la fuerza de la pared en Y, que resultó ser 5 newtons, ¿sí? Bueno, ¿qué nos pedía? Hallar la tensión en el cable y la fuerza ejercida por la bisagra. ¿Y la tensión en dónde está? Bien, la tensión del cable es esta de acá, F, ¿ok? Que es la que nosotros representamos acá. Ah. ¿Sí? Esa es la tensión en el cable. Y la fuerza ejercida por la bisagra va a ser la combinación de estas dos. ¿Sí? La fuerza de la bisagra sería ¿cuál? La de la tensión de y la fuerza de la pared. Ok, esa es la ¿Sí? bisagra. Claro, esta es el cable. Y esta, la fuerza de la pared, es la de la bisagra. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos sus dos componentes, F en X y en Y. Como sabemos que al tener dos vectores, esta es la que queremos conocer nosotros. La resultante. Exacto. Entonces, ¿cómo se calculaba? Bueno, era la fuerza de la pared va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza en la pared en X al cuadrado más fuerza de la pared en Y al cuadrado. Esto era por Pitágoras. Así que la fuerza de la pared o fuerza de la bisagra va a ser la raíz cuadrada de 1740,71 al cuadrado más 5 al cuadrado. Se hizo largo, sí.
1740 con... ¿Cómo da lo mismo? Claro, muy poquita la diferencia. Porque es 5, la otra es muy grande. Qué complejo. Sí. Está bien para los de física, pero... Vamos a revisar si hicimos todo bien. A ver, sumatoria de A las ver. fuerzas en Y es la fuerza sí, esto está bien. Es el peso de la barra, fuerza en Y, 1005. A ver los momentos, momento del peso, más momento del peso de la barra, más momento de la fuerza. Momento... Sí, está bien. 1000 por 5. 10 por 2,5. Siempre y cuando sea, bueno, ese es un valor que pusimos nosotros, los 5 metros. Sí, Así que sí, pero eso no cambiaría. Puede ser no cualquier cambia. número. Mientras que el peso de la El barra también esté planteo bien. tiene que ser el mismo. Mm. Bueno, Y es 30 grados el ángulo. Sí. A ver si hicimos bien la cuenta acá en 2010. 1000 por 5 más 10 por 2,5 dividido seno de 30. 2010, sí. Está bien. Sí, como es un número tan grande con uno muy chiquitito no hace la diferencia. Entonces te da prácticamente la misma fuerza que hace en Y. Está bien. bueno, es así. Sí. O sea que tiene un leve movimiento, digamos. No debería. El tema es que da muy parecido porque el ángulo es bastante agudo, ¿sí? Es más la fuerza que hace en el eje de la X que en el eje de la Y, ¿sí? Pero sí, está bien. Está bien. ¿No debería dar casi igual para que estén sin movimiento? Para que esté sin movimiento. Claro, Claro, para que la no tenga fuerza, oscilación. claro, Si algo está la o sea, fuerza en X, sin sí, hacer el número, digo, sin hacer el planteo. Si claro, algo está en equilibrio como barra y algo sí, lo tensa, sí, entonces eso que lo tensa tendría que ser casi la misma fuerza con la que está puesto, si no se movería. claro, sí, por eso planteamos que tienen que ser iguales. O sea, acá la fuerza en Claro, X y la fuerza de la bisagra en X tienen que ser iguales para que no se claro, desplace. Ahora, ¿qué pasa? Vos tenés fuerzas en Y, perdón, que tenés sí, la de la tensión de la cuerda, pero tenés dos pesos, el peso de la barra y el peso del objeto, ¿sí? sí, Entonces, por eso la suma de esos dos pesos va a ser igual a la suma de las dos fuerzas. Por eso claro, da que esté tan claro, chiquita, ¿sí? sí, ¿Sí? Pensá que fuerza en Y es de 1740 y el peso de la barra es muy pequeño, por eso no hace tanta la diferencia. ¿Sí? En Y la bisagra no está haciendo mucha fuerza, no está haciendo fuerza la bisagra en el eje vertical, claro, está haciendo mucha fuerza en lo horizontal, en el horizontal. que es justamente para que no se entierre en la pared. ¿Sí? Si el ángulo fuera mayor, ahí sí empieza a hacer más fuerza en la vertical Claro, y no tanto en la horizontal. Es como agarrar y sostener un objeto casi en lo horizontal, te va a costar mucho más hacerle claro. más fuerza.
Bien. Claro, claro. Bueno, listo. Bueno, Es bueno, complejo. yo, Es complejo. complejo, sí, re. Es complejo. Bueno, repasar todo ahora. Sí, 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 sí. Bueno, listo entonces. Se terminó. Bueno, Cualquier Juan, cosa, gracias. Si tenés llego que preguntarle eso mañana a Lu. voy a ver si le hablo o la semana que viene. Y bueno, no sé si me va a dar otra cosa o Claro. lo planteo sobre esto. Cualquier cosa te vuelvo a escribir. Dale, dale. Si, ¿Está? si lo ves con él esto y hay algo que está mal, comentame. Obvio, por supuesto, sin mostrar esto, por supuesto, quédate tranquilo. Bueno, listo. ¿Mm? Bueno, Dale. Bueno, ya está. espera, pasame por WhatsApp por las dudas que no lo tenga en el